Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su programa Innovate, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnología. Este día tenemos una invitada para ustedes muy interesante. Y bueno, ¿qué piensas, Carlos? ¿Qué tal, Gilmar? ¿Cómo estás? Qué gusto estar otra vez aquí en Innovate. Gracias. ¿Cómo es nuestra invitada? Muy interesante, la verdad es que además en un tema que ahorita está muy en boga de pues las condiciones y las formas que viven los mexicanos, los migrantes en Estados Unidos laboralmente. Definitivamente en otras condiciones, porque estamos hablando de que ahorita la crisis en Estados Unidos está pues sobre personas que están en temas de ilegalidad o que tienen ya generaciones allá y no tienen certidumbre. Es correcto. Pero aquí nos va a dar un panorama muy interesante del cómo sí se puede forjar un camino profesional de calidad y que nos ilustrará cómo es para un egresado de la Universidad Autónoma de egresar a Estados Unidos. Y exitoso te faltó, Carlos, y sobre todo Es que había que dejar algo que se viera. Y sobre todo juventud, que bueno, pues vamos a platicar aquí con nuestra invitada del día de hoy, que es la arquitecta Daniela Blanco Galina. Bienvenida, Daniela. Gracias. Bienvenida. Oye, Dani, un famosote, platícanos de ti, que te conozca nuestro público, que sepa quién es la persona. Ok, pues yo soy Daniela, mucho gusto. Me gusta que me digan Dani, tengo 27 años, soy de aquí de San Luis Potosí y estudié, estudié primaria, secundaria, prepa y después de ahí me fui a la Facultad del Hábitat a estudiar arquitectura. Yo quería estudiar diseño de interiores, pero pues los típicos comentarios de los papás de que no, ¿cómo? Diseño de interiores, mejor arquitectura o algo así. Yo que pues bueno, sí me gusta mucho la arquitectura, pero yo sabía desde el inicio que me quería enfocar en el diseño de interiores. Ok, o sea, aun cuando los papás tratamos de influenciar a los hijos, digo, tú traes una idea muy fija de lo que tú querías hacer. Y eso es bueno, Carlos. Claro Creo que es algo importante en los jóvenes que nos escuchan, que tengas esa idea fija y que sepas exactamente y sobre todo, por lo que veo, lo que te apasiona. Sí. Digo, la verdad no me arrepiento de estudiar arquitectura porque sí se abre un poco más el campo. Y de hecho sí, para muchas licenciaturas no hay esta facilidad de que otro país pueda darte una visa de trabajo, si no entra como en el ámbito de construcción, medicina. Entonces, pues la verdad sí me ayudó mucho. Pero sí, desde que empecé a estudiar, empecé a buscar despachos de diseño y cuál era la diferencia entre la arquitectura y el diseño de interiores, porque aquí casi no se ve. Claro. Se ve mucho en restaurantes, en plazas, en tiendas. Más aplicaciones comerciales. Comerciales y residenciales, la verdad, siento que son muy parecidos todos. No hay mucho todavía. Va empezando. Bueno, lleva ya pues un tiempo empezando, pero ya lo he visto más en Ciudad de México, en Guadalajara. Pero aquí en San Luis aún no se ve tanto. Bueno, creo que se está adelantando alguna pregunta que yo te tenía de cómo veías el mercado. Pero bueno, regreso a esto. Pero, Carlos, cuando tú llegas a tu casa, pues tú quieres que sea bonita, ¿no? Claro. Tú quieres que sea un lugar cómodo, un lugar agradable, pues aún donde trabajas. O sea, creo que todos los lugares a los que vamos queremos que sea un lugar donde estemos a gusto, que nos sintamos tranquilos. Y no sé si esto conlleva a lo que tú haces, Dani, que sea el diseño de interiores. Sí. Platícanos un poco qué es lo que buscas con un diseño de interior. A ver, yo me enfoco mucho en lo residencial, casi no en lo comercial, pero en general en cualquier área, pues hay que buscar cuál es la sensación que el usuario necesita tener en ese lugar en específico. Por ejemplo, en lo residencial siempre pues buscamos que sea cómodo, que sea acorde a los gustos del cliente, a sus requerimientos, a los integrantes de la familia, a edades, etcétera. Pero sin en todos los diseños como intentamos que sea como muy único, que genere esas sensaciones que te hagan querer quedarte ahí, porque luego en muchos es como no están a gusto en su casa
o estás más a gusto en otro lugar y no en tu casa, y pues el hogar es lo principal y es el lugar como el lugar seguro. Exactamente, creo que lo dijiste, debe ser tu lugar seguro, ¿no? Claro. Y el sentirte cómodo, pues es una cosa muy importante. Oye, Dani, ¿y por qué crees tú que en San Luis Potosí, o a lo mejor tal vez en general en México, no se recurre todavía tanto al diseño de interiores? La verdad es que yo he visto que, pues, no sé si sea cultural, pero la gente invierte mucho más en las fachadas, en lo exterior, en lo que se ve, en lo que la gente puede pasar y ver, esa casa padrísima por afuera o así, pero por adentro no hay tanta inversión. Okay. O sea, siento que a lo mejor todavía no hay como tanta confianza en la inversión del interior. ¿Y tú No crees que hay- hay suficiente oferta? Aquí, por ejemplo, decíamos ahorita, vamos a aterrizarlo a San Luis, ¿no? Claro, claro. En San Luis, ¿crees que hay suficiente oferta como Yo para creo que conocerlo? sí, Ok. sí, yo creo que sí. Ahora, y también el mercado paga eso. O sea, realmente el mercado está dispuesto a invertir en un Yo diseñador creo de que interiores. muy poco, muy poco. Hay una desconexión ahí entonces que estamos identificando entre una oferta que tú consideras que sí puede ser suficiente, pero unos consumidores que no, tal vez no valoran todavía el servicio, ¿no? Justo es eso. Y de hecho, pues también nosotros tenemos clientes que mandamos estos son los costos, y muchos se quejan, es como, ¿cómo? No voy a pagar un sillón esa cantidad. Pero la verdad es que todas las respuestas al final son como, no, qué bueno que sí lo invertimos. O sea, porque al año, a los 2 años es como, cambió toda nuestra vida. O sea, cambió todo. Entonces, yo creo que aquí falta un poco de confianza y de inversión en el interior, y como que dejar de enfocarse en general tanto en el exterior, ¿no? Ok, a ver, déjame te pregunto algo. Vamos a suponer que esta es nuestra sala de estar y queremos invertirle. ¿Qué nos propondrías? ¿Qué serían tipos de muebles, tipos de decoración? ¿Cuánto crees que podría salir? Y estamos hablando de un espacio de 4x4. Siendo un estudio de grabación o No, si fuera una sala, digo. Una Igual es más sala fácil de que proyecte un estudio de grabación. Bueno, ok, vamos a un estudio de grabación. La verdad tendría que poner a investigar más de qué necesita un estudio de grabación. Bueno, ¿cuál es tu pero... área de expertise? ¿Dónde has trabajado? ¿En salas de estar? ¿En recámaras? Sí. Por ejemplo, una sala. Okay. Yo creo que depende de quién vive aquí. Una persona soltera, joven, joven, que okay. trabaja gran parte del día, vamos a suponer la zona industrial, Carlos, Claro. y que llega y pues quiere descansar. Un sillón cómodo. Sí, exacto. Y a lo mejor unas 2 sillas para cuando haya visitas, unas 2 sillas lounge, una mesita. La iluminación es lo más importante, yo creo. Uh-huh. Y depende de sus gustos, si quiere una televisión o mejor no, o que pueda, o sea, para mí los accesorios, el arte y la iluminación lo es todo. Okay. Y pues ya podemos ver el presupuesto también. Hay muchas opciones ahorita de comprar de segunda mano, vintage, y que se está usando en muchos lugares del mundo, que aquí no es común todavía. Uh-huh. En Ciudad de México sí he visto muchos mercados así, lugares, pero aquí en San Luis la verdad he visto muy poco y muy poca gente que se anime a comprar una pieza como ya usada. Okay. Esa es una muy buena opción para que sea como que haya precios más asequibles, también que tenga un poco más de que sea más único el lugar, porque la verdad sí siento que aquí casi todos los muebles son de línea. Vas a las casas, casi todos los muebles son iguales, mismas tonalidades, mismas maderas, mismos materiales. Entonces no hay como que se sienta una casa única. Todo es muy monocromático y casi todos los muebles son de línea. Entonces siento que sí le falta un poco de, pues como de esa chispa a los lugares. Que alguien que estudie eso y que sepa eso pueda resolver el lugar sin que se vea como... Fui a la mueblería y compré estos muebles del catálogo y esta luminaria que está en todos lados y este cuadro también que está en todos lados. Fíjate que es interesante porque hablaste que mucha gente invierte mucho en el tema de las fachadas, pero no invertimos en el interior. Y a final de cuentas todos somos, por lo que estás diciendo, muy estandarizados con todo lo de línea, pero a final de cuentas
es tu toque, es tu manera de ser, es tu parte de tu personalidad. Y creo que también hay que invertirle en ese sentido. Y a final de cuentas, cuando tienes invitados, pues dices, esto es diferente. Tienes una mesa diferente, tienes soluciones diferentes, no sé, la iluminación, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene mucho que ver. A mí me gusta mucho leer, y tú también, Carlos, entonces, pues a lo mejor no tendría ya una televisión en una sala de estar, pero sí, pues una buena iluminación para poder estar cómodo para poder leer, ¿no? Y ciertamente, como bien lo dices, creo que la gente tiene diferentes gustos y sobre eso te enfocas. ¿Cómo es tu primer aproximación con esta gente para saber qué es lo que necesita? Bueno, primero que nada vamos al sitio a ver dónde va a ser. La verdad es que muchos proyectos que tenemos son remodelaciones. Sí hay construcción desde cero y entramos desde ahí, que es mucho mejor para nosotros porque podemos modificar espacios, jugar un poco más con los planos. Pero cuando es remodelación, pues ya tenemos una idea. Vamos, vemos el lugar, le pedimos al cliente que en Pinterest nos pueda hacer como un ¿cómo se dice? Tablero. Un tablero con sus ideas, ya más o menos vamos viendo y les preguntamos de su familia, qué les gusta hacer, cuántos años tienen, qué les gusta más o menos, si muy colorido, qué estilo, tradicional, moderno, así como una entrevista. De ahí vemos su tablero y entonces nosotros empezamos a hacer un tablero para ellos. Ponemos ideas y de ahí ya vamos haciendo varias entrevistas, unas 3 para ir descartando, ya vamos viendo esto no les gusta nada, vamos agregando cosas que sí les va gustando y así va empezando poco a poquito. Perdón, Dani, que te interrumpa, ¿qué es un tablero? De Pinterest. ¿Un tablero de Pinterest? O sea, Ajá. es como una fotografía de lo que... Vas juntando las imágenes de una temática que te gusta. Ok. Hay Yo pregunto porque yo no sabía y no sé si de- alguien que nos escucha... Hay millones de imágenes Ok. en Pinterest. Es como entrar a TikTok y ver todos los diseños interiores y lo vas guardando en una carpeta. Ujú. Y la carpeta es compartido entre el despacho y el cliente y ya vamos viendo más o menos las ideas. Y de ahí empieza Ok. a partir. Pero ya después de eso, empezamos nosotros como diseñadores a elegir materiales, telas, imprimimos imágenes, pues, por ejemplo, de esta casa, nos gusta esta sala, pero no vamos a utilizar estos muebles, vamos a, imprimimos otros sillones, imprimimos otras sillas y así. Entonces empezamos a juntar todo con Ok. telas ya en físico, materiales, y así van avanzando un poco las juntas que tengamos con los clientes y así va avanzando poco a poquito. Entonces tú haces, para explicarlo un poquito a las personas que nos ven, ¿trabajas con una familia o con tu cliente que está dependiendo de sus necesidades? Sí, Generas un concepto original sí. para una habitación, una casa completa, una cocina, Ujú. y para darle una personalización muy exacta de acuerdo a sus necesidades. Sí. Y esto, ¿qué tan complejo se vuelve en cuanto a la variedad de muebles, de estilos? Digo, te lo pregunto porque es infinito, ¿no? Y tú que actualmente lo trabajas en Estados Unidos, todavía más la oferta debe de ser gigantesca, ¿no? Sí. Se vuelve un trabajo Se vuelve entonces como muy difícil. complejo. Intentamos siempre nada más dar 2 opciones. Ok. 2 o 3 opciones. Porque si no, no avanzamos. O sea, damos opciones de luminarias, pero más todos los muebles, más pinturas, materiales, es muchísimo. Entonces intentamos darles unas 2 opciones de concepto y de ahí, ok, no les gustó, descartamos, nos enfocamos en uno. Y ahí empiezan a ir descartando. Estos sillones de los 3 no me gustó ninguno. Entonces nos enfocamos en reemplazar esos sillones. Ok. Y así poco a poco vamos avanzando, porque si no es imposible avanzar. O sea, nos pasa que unos proyectos, en lugar de 1 año, se extendió a 2 años porque los clientes nos cambiaron 70 veces las telas. ¿Tan largo es el proceso entonces? Sí, mínimo 1 año. Mínimo. En una remodelación. Depende de qué sea, pero en donde trabajo, que pedimos telas internacionales, o sea, todos los pedidos que hacemos son internacionales, importamos los muebles, telas,
Entonces, sí, los periodos de espera para esos muebles o telas son como de 4 meses, generalmente 6 meses. También para todos los equipos de cocina son de 8 meses. Entonces tenemos que empezar a hacer todos los pedidos y ya conforme tengamos los pedidos seguir avanzando en otras cosas. Porque sí, la verdad, sí es tardado. Aquí en México depende. Si utilizamos todos los productos nacionales, pues menos tiempo. Pero realmente en donde yo me he enfocado, en el área que me he enfocado, es residencial de alto nivel. Entonces, la mayoría de los materiales son importados. Ok. A ver, ya creo que nos quedó claro que es un diseño de interiores, a qué se dedican. Y volvamos a Dani. ¿Cómo llega Dani a estos lugares? Platícanos desde que eras estudiante en el Hábitat. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste o cómo fue tu visión? Porque si estamos hablando de emprendimiento, aquí hay un intraemprendimiento, por así decirlo, en un lugar que no es sencillo, Carlos. O sea, ¿cuántos alumnos hemos visto que, pues a lo mejor ponen su despacho pequeñito aquí en San Luis, pero tú ya estás en otros niveles, ya estás en otras esferas, Dani? ¿Cómo llegaste a esos lugares? ¿Cómo llegaste a esta empresa que, bueno, ya spoileó aquí Carlos que estás en Estados Unidos? ¿Cómo hiciste para llegar allá? Pues fue un trabajo largo, pero tuve mucha ayuda, la verdad. Estoy muy agradecida por muchas personas que me ayudaron. Me fui de niñera, hice un año de carrera y dije, necesito una pausa porque quiero mejorar mi inglés, porque quiero... O sea, veía mi futuro yéndome a otro país, simplemente por la experiencia. Entonces dije, bueno, voy a mejorar mi inglés, me voy de niñera, me tocó con una familia increíble. La verdad trabajaba muy poquito en las tardes, nada más como 3 horas, 4 horas. Y en las mañanas dije, pues me voy a poner a estudiar, tengo que aprovechar. Entonces me inscribí a una universidad, Butler University en Indiana, y ahí hice muchísimos amigos y como que me inspiraron a que todos tenían trabajos increíbles y ellos mismos, casi todos eran europeos. Okay. Ellos mismos se ponían a buscar trabajos en otros países por LinkedIn o demasiadas plataformas que hay ahora. Entonces como que dije, wow, ellos eran más grandes que yo, la mayoría. Y eran como sus últimos años de universidad, yo iba empezando. Entonces dije, pues, ok, sí se puede. Entonces regresé a México, seguí estudiando, pero todos los veranos me iba a Chicago con una amiga que hice, que ella es fotógrafa de despachos de diseño de interiores. Okay. Entonces me iba con ella y le decía que por favor ayúdame a conocer a varios despachos, a que me organice citas para ir a visitar, para decir, hola, soy Dani, soy mexicana y voy a terminar mi carrera en 3 años, luego en 2 años. Y solo iba yo y mandaba mails para en un futuro. O sea, solo decía, me presentaba y yo en un futuro. Y todos de que no, sí, súper bien, cuando acabes nos avisas. Entonces así con varios fui conociendo y regresé, terminé mi carrera y presenté pues mi solicitud en el despacho que conocí que más me llamó la atención. Como que me gustó mucho. Échate el anuncio del despacho. Leo Designs, en Chicago. Ok. Me encantaron sus proyectos. La verdad me invitaron a ver muchos de sus instalaciones, sus casas que ya estaban terminando, su oficina, su equipo. La verdad me dije, wow, yo quiero trabajar aquí. Me encantó. Entonces estuve así, de que hola, ya casi acabo. Okay. Y ya cuando acabé me fui a Chicago, hablé con ellas, tuve entrevista, les enseñé mi portafolio. Y justo regresé y me dijeron, oye, nos acaba de salir un proyecto en Los Cabos, en México. Necesitamos a alguien que hable español e inglés. Y yo, perfecto. Entonces, pues hice todos mis trámites, me dieron la visa, me fui para allá y estuvo perfecto porque nadie del despacho habla español, yo era la única que habla español y la arquitectura allá y acá son completamente diferentes. Las leyes, absolutamente todo.
Entonces me sirvió mucho que pues yo aquí les resuelvo todo. Ok. Y allá estoy más enfocada en diseño interiores, no en tanto de arquitectura, Ok. en lo básico de arquitectura. Entonces pues así empecé y hasta que ya, hace 1 año y medio fijo, ya me fui a vivir para allá. Y vengo Entonces, ¿cuántos años llevas en la empresa? 1 año y medio. Ok. Y de conocerlas ya, muchísimo. O sea, como Ok. que cada que iba, yo iba y veía. Yo puedo venir a ver lo que hacen. Ok, o sea, Y- fuiste haciendo ¿cómo le dicen? Un loving Sí, ahí sí, con sí. ellos para Sí. que te aceptaran. Qué interesante, Muy Carlos. Sí. interesante, muy diferente, la verdad, Gilbert, a cómo hubiera manejado una cosa aquí en México, ¿no? Exactamente. El celo aquí de que un practicante o alguien externo totalmente, cuyas intenciones no conoces, vamos a decirlo así, entre a ver lo que estás haciendo, no es tan común, ¿no? Es correcto, es correcto. Pero creo que lo hiciste de una manera, pues, interesante. Dani, ¿crees que te haya ayudado que seas mujer? ¿Crees que te haya ayudado que sabías muy bien inglés? ¿O cuáles fueron las cualidades que tú crees que te han ayudado a que tengas este trabajo y a que salgas adelante de esta manera? Te lo digo en el sentido, pues, de que la gente que nos escucha, Carlos, pues entienda que estas cualidades y estas habilidades no, puede ser que haya gente que nazcan con ella, pero que también se pueden aprender, que se pueden ir forjando. ¿Qué les recomiendas a estas personas que nos escuchan? ¿Qué tiene, o sea, qué te sirvió? Ujú. ¿Qué tienes de diferente contra muchos otros? Yo creo que lo que más me mencionan en mi trabajo es la ética de trabajo. Interesante. Porque es muy diferente en Estados Unidos como las personas trabajan allá que acá, y les llama mucho la atención la ética de trabajo de los mexicanos. ¿A qué te refieres? ¿Puedes profundizar un poquito en eso? Ujú. Por ejemplo, que ser muy responsables y siento que justo en estas épocas ya es muy fácil como tirar la toalla. Y decir, bueno, me tocó este proyecto, no me encantó, ya mejor me cambio de trabajo. O sea, es como no. O sea, en Estados Unidos se ocurre mucho eso. Ocurre en todos lados, yo siento que aquí también. Pero allá es mucho como, uy, trabajé más de lo que tengo que trabajar. Como que, o sea, Ya. no me gustó esto. O sea, líneas muy marcadas, que siento que sí, es muy bueno tener tu línea conforme al trabajo y tu vida personal, pero menos flexibilidad. Ok. ¿Y Y tú crees siento que que la nosotros como mexicanos flexibilidad tenemos ayuda, eso? Ok. sí. Que lo he visto en es una cualidad que muchos de mis amigos que somos mexicanos y trabajamos allá las tenemos. ¿Ok? Oh, Entonces como que interesante. les gusta mucho que nosotros somos más flexibles. Pero claro que siempre manteniendo un límite, porque luego pues hay muchos lugares que se aprovechan. Se Entonces eso abusan. tampoco está bien. Sí, la vida laboral en Estados Unidos es compleja, ¿no? Es Es pesada. compleja, sí, es muy pesada. No es como aquí que es más, la gente es... bueno, siento que ya es un poco más... Ay, ¿cómo lo diré? Más rígida. Y lo Ok. más importante en la vida es trabajar y el dinero. Ok. Entonces eso se vuelve pesado. Es como, hoy tengo algo que hacer, hoy, esta hora. Es como, pero tienes que cumplir con tu horario. Pasa en todos lados, Ujú. pero sí es muy rígido. Es lo más importante en la vida ya, es el trabajo. Bueno, creo que es importante decirlo, ¿no? Si estás en una empresa y si nos ponemos la cachucha del empresario, del dueño de la empresa, pues si quieres que cumplan un horario, pues por eso te Ujú. están pagando, ¿no? Claro. Sí. Quieres que entren a la hora que está estipulada y a la hora que está estipulada sales. Ujú. Fíjate que para mí eso es interesante, Ana, lo que dices. Yo trabajé en un país europeo, en Francia, lo voy a decir, y para mí era muy interesante que sí se cumplen los horarios, que la gente va y trabaja como debe trabajar, pero eso sí, o sea, ellos no se quedan tiempo extra. Y lo que estás diciendo tú, esta adaptabilidad, esta responsabilidad, estoy seguro que si tú no has terminado el trabajo, tú te quedas, aunque no te pagan tiempo extra, tú tienes que terminar el trabajo, tú tienes que terminar lo que estás diciendo. Y allá no, Carlos, allá eran, ¿sabes qué? Mi trabajo termina a las 3 de la tarde y quédese lo que se quede. Yo me voy y mañana le continúo. Pero eso sí era muy interesante. No sé cómo sea en Estados Unidos. Yo trabajo en muchas empresas estadounidenses, pero acá en México. Y cuando voy para allá, pues son un poco flexibles, pero ya no. Me llama mucho la atención, Dani, que en Francia
Ellos iban a trabajar, tenían 15 minutos de 2 descansos durante la jornada, de 15 minutos iban, tomaban un café o se echaban un cigarrillo y regresaban. Y la comida era de media hora, y esa media hora era media hora. Y normalmente no se hablaba de otra cosa que no fuera de trabajo, ¿sí? Ujú. O sea, era muy estricto el ambiente laboral, era muy rígido, pero no sé cómo es en Estados Unidos. ¿Tú qué has notado? ¿Cómo ves la diferencia? Digo, has trabajado acá en México también. Sí. ¿Cómo es la diferencia en este ámbito mexicano con el ámbito estadounidense? Yo siento que en el ámbito estadounidense es como, si tienes que trabajar 48 horas sin dormir para acabar, lo haces. Ok. Y aquí nunca me pasó eso. Digo, no he trabajado en 50 despachos, pero aquí en los que trabajé no me pasaba como... Digo, sí hay que entregar, pero no de que las 48 horas así seguidas terminar. Siento que había también como un poco más de límite. Siento que en Estados Unidos sí pasa más que el trabajo se cumple y es lo primero. Ok. Entonces sí es un poco pesado como esa adaptabilidad. La verdad es que a mí me ha costado un poco porque yo soy muy activa y tengo muchas actividades, hacer ejercicio y no sé, etcétera. Entonces sí es como enfocar todo mi día en el trabajo es un poco pesado. Okay. Entonces sí trato como, oye, pues sí estoy trabajando todo esto, pero también tengo como mis cosas que hacer. Entonces ahí pongo como mis límites, pero sí siento que el trabajo es lo primordial. Eso es para mi punto de vista. No, y Y está aquí bien. en México hay más convivencia, bueno, en el trabajo hay más convivencia y bueno, vamos por un cafecito, El o vamos cumpleaños. el cumpleaños, así, hay como un poquito más de no es solo trabajo, 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 sino Okay. convivimos más, un poquito más de abertura con pues con todos los de la oficina o... Ok, a ver, déjame lo pongo de esta manera. Hay parte más humana en México Exacto, que en Estados Unidos. sí, Bueno, es lo mismo eso. que yo platico. También allá en Hay Francia mucha... es así. y eso es para mí es muy importante y yo creo que para todos, porque eso te hace ser más proactivo ya cuando te enfocas bien, ¿qué más? No llegas al burnout. Claro. Entonces sí, justo, como hay como más... Es el costo de estar jugando en grandes ligas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Estás jugando en grandes ligas ahorita en una ciudad top del mundo. Todo es muy rápido. Todo debe ser muy rápido, todo debe ser calidad. Entonces Sí. también ya estás tú notando un horizonte hasta cuándo vas a tener a estar a ese nivel, ¿no? Pero la experiencia debe ser invaluable. ¿Qué tal tu calidad de vida? ¿Cómo la vives en este momento? ¿Traes una muy buena calidad de vida por esta gran experiencia o es el momento de aprender, conocer y ya después saber qué viene? No, yo me siento muy feliz. O sea, como que sí, buena calidad de vida. Porque aquí, la verdad es que a veces sí estaba muy descontenta, como pues es que aquí te pagan el mínimo y ser recién egresado es muy difícil porque quieres independizarte, pero a la vez te pagan lo mínimo y a la vez es difícil cuando, no sé, llevas un nivel de vida que me pagan el deporte, la comida y todo y es como, ¿y qué voy a hacer con los 10,000 pesos que voy a ganar? Entonces sí, así empecé y dije, es que no, me tengo que mover porque yo no quiero seguir como así. A lo mejor por ser recién egresada, ya después que agarre más experiencia ya voy a poder pues tener otra oportunidad diferente aquí o Claro. no sé, entonces siento que sí es difícil, pero o sea, como que hay muchas puertas en muchos lados y solamente hay que ir a tocar y buscarlas y oportunidades en muchos lados. Y de calidad de vida yo sí siento, la verdad me siento más segura y eso es lo que yo estaba buscando también, por eso fue una parte grande en la que me fui, seguridad, despertarme, salir a caminar sin estar preocupada de que nadie me está siguiendo o esa inseguridad de que dejé mi computadora en el coche y corrí al hábitat y regreso y ya la robaron o así, entonces eso la verdad yo era como eso para mí es algo que aumentó mi calidad de vida. Okay. Y ser muy independiente pero sentirme segura y también pues los salarios son más altos allá, o sea gracias a Dios puedo vivir sola y
pago mi renta y pues los gastos que tengo, gastos básicos, puedo venir a visitar a mi familia, entonces pues la verdad sí, pues me da gusto el haber buscado alguna otra oportunidad, que no me gustaría que eso tengan que hacerlo todos y dejar México, porque México pues, es padrísimo y se extraña todos los días, pero pues fue respuesta, por lo menos para mí. Claro. Entonces, Oye, es una gran oportunidad que lograste capitalizar, que no cualquiera logra capitalizar. Le encontraste el enfoque, la forma y el fondo y lo estás haciendo muy bien. ¿Qué ves a futuro en tu carrera? Ahorita estás en este despacho que nos dices de Leo Designs. ¿Qué seguiría para ti en un momento dado, en unos años, supongo, ¿no? Porque pues yo quiero seguir aprendiendo ahí, porque la verdad me gusta muchísimo lo que hago y siento que esa experiencia de empezar en un lugar que ya tiene 25 años, o más, 27 por ahí, o sea, como que el aprendizaje es invaluable, es diario, hay algo que aprender y diario solamente viendo es como, ok, esto no lo hubiera aprendido yo sola. Okay. O a lo mejor me hubiera tardado mucho más tiempo. Entonces, la verdad, sí me gustaría seguir aprendiendo. Y mi meta 2 años más o menos es hacer una maestría. Okay. Porque digo, yo siento que el estudio siempre tiene que seguir. Entonces, quiero hacer una maestría en diseño de interiores. Aunque ya trabajé en eso. Siento que aún así ¿En Chicago? me encanta. No, la quiero hacer estoy buscando, pero no sé si Italia, España, otro lugar. O sea, grandes ligas, sí, esta niña. Muy bien. Como, sí, algo así, también para conocer otra cultura. Bueno, en España me fui de intercambio, pero como que otra cultura, porque siento que esto del rush no es tan a largo plazo. Okay. O sea, el rush sí es padrísimo y todo, pero siento que sí hay un punto de mi vida donde digo, bueno, quiero bajarle un poco al rush, a tanto trabajo, a tanto una ciudad grandísima y siento que sí quisiera como, en algún momento estar en una ciudad más tranquila, luego para, no sé si en un momento voy a formar una familia, como que algo más tranquilo. O sea, sí me gustaría, pero eso es ya como más a futuro. Oye, a ver, hablando de esto, ¿qué ha cambiado en ti? O sea, ¿qué pasó de la niña que estaba en México estudiando, de cómo era, a cómo es ahorita Dani? O sea, ¿qué cambios has notado? No, pues totalmente diferente. Una persona diferente. ¿En qué sentido? A ver, desde que estaba aquí, siempre ella era súper independiente y yo andaba por mi lado, del tingo al tango, y he sido muy sociable siempre, pero siento que a partir de que me fui, vi la realidad. ¿En qué sentido? Es como, bueno, ok, sí, puedo seguir haciendo lo que me gusta, pero ya tengo que enfocarme en lo que me gusta, más en que ya no tengo a nadie que me financie mis cosas, o ya no vivo con mis papás, y ya no estoy en una posición de decir, oye, ¿me puedes dar dinero? Pues no, pues yo soy una adulta, entonces sí es como, ok, quiero seguir haciendo esto, ¿qué tengo que hacer para poder hacer lo que me gusta? Bueno, control de finanzas, pagar impuestos, que ya se me pasó la fecha, entonces tengo una multa, que perdí mi departamento, ahora qué hago. Entonces el resolver es súper, ya sin marcarle a mis papás de ver qué hago, pues ahí sí es como muchos una cubeta de agua fría, de estar pues sola en otro lugar. Yo creo que creces mucho como persona y no se te cierra como el mundo, es como sí, tu drive aumenta completamente, ¿no? O sea, hay que resolver sí o sí, y ya no está nadie que me vaya a resolver las cosas. Entonces sí es muy interesante eso. Es como muy fuerte y hay han habido momentos que digo, ya me quiero regresar. O sea, ya fue muchísimo. O que estoy triste o me enfermo o algo y es como, pues sí, aquí estoy sola. ¿Y qué hago? Entonces siento que sí es difícil, pero a la vez digo, no, es que yo no me veo aquí viviendo con mis papás otra vez y pidiendo el coche y diciendo, ay, voy a salir o
No, porque digo, bueno, ya pasé a una etapa de mi vida súper diferente, donde digo, ¿por qué tengo que llegar aquí? Sí, si quieres llegar a las 3 de Y, la pe- mañana, y pedir es tuyo. Y se permiso. acabó. Claro. Sí. Pero siento que la responsabilidad aumenta muchísimo. Bueno, ok, pero tiene cosas buenas y tiene otras cosas no tan buenas. Yo creo que todo es bueno, porque al final de cuentas lo que estoy viendo es una mujer madura, ok, a sus 27 años, y que ha habido experiencias que mucha gente no ha podido vivir, Claro. y lo cual te ha hecho crecer. Y en ese sentido, bueno, creo que nos lo estás diciendo. Y vuelvo a la misma pregunta de Carlos. Entonces, olvídate ya del tema profesional. ¿Qué sigue con Dani? ¿Qué va a hacer Dani? Me quiero enfocar un poco, o sea, me quiero enfocar en lugar de tener un trabajo de 9 a 5 que consume la mayor parte de mi día, porque es eso, más el transporte de ida, más regresar, más preparar la comida, o sea, como que eso, la verdad, proyecto a futuro, me encantaría poder abrir yo mi despacho y no enfocar mis 8 horas todos los días en eso. O sea, yo sé que hay veces que se tienen que trabajar 14, pero el día que necesite trabajar 4, quiero trabajar 4 horas. O sea, tener un poquito más de flexibilidad con mi tiempo. Libertad y enfocarla en otras cosas también, no solo en eso, sino también hacer ejercicio, viajar más, dedicarlo mucho a mí, a mis conocimientos, aprendizajes, ejercicio, salud. Y en un futuro a tu familia. A mi familia. O sea, la verdad esa es mi pues sí, como mi meta de no enfocarme en mi trabajo de 9 a 5. Y platícanos algo que va conforme a lo que me estás diciendo. ¿En qué espejo te ves allá? Me refiero, en el despacho en donde estás, ¿cuál es el perfil de la gente que trabaja? ¿Qué niveles educativos, intelectuales existen? Y quién es quien genera la perspectiva de la que tanto estás aprendiendo ahí? Tengo 2 jefas que son las diseñadoras principales. Ellas empezaron hace, no sé, 27 años y aprendieron, pues, conforme el paso del tiempo y con sus clientes, estudiaron, que yo sepa, otra cosa muy diferente, pero son artistas, o sea, son, pues, increíbles en lo que hacen, entonces eso me ayuda yo a ir viendo. Y digo, también es el típico ejemplo de que no necesitas estudiar eso para ser bueno en eso, ¿no? Entonces, y en mi oficina, aparte de arquitectos, diseñadoras, somos 9. Entonces, aparte de arquitectos, diseñadoras, hay dos chavos que estudiaron journalism y periodismo. Uh-huh. Como que ya se me... Hay palabras que se olvidan. Se me olvida. Y ellos también, igual, empezaron a aprender y fueron a buscar el trabajo porque les gustó como que este ámbito. Entonces, la verdad sí siento que es un ámbito muy amigable y no es como ir a buscar trabajo de medicina, sino estudiar medicina. Entonces, siento que sí es muy amigable y puedes empezar tú intentando aprender y luego ya llegar y a lo mejor que te den un trabajo de practicante y así empezar. Pero siento que sí no hay que estudiar forzosamente eso, o sea, se pueden hacer cursos aparte, o se puede hacer diplomados para ir empezando, pero digo, a mí me ayudó mucho la arquitectura porque ya es mucho más fácil como descifrar todo y ver los planos y empezar sin batallar y sin estar de cero, pero siento que sí, cualquier... Te voy a preguntar otra cosa, de hecho te lo he ido preguntando así. Estás muy joven, estás ganando bien, estás en otro país, estás tú solita, todavía no tiene hijos, todavía no está casado, y de ese dinero, no todo el mundo tenemos una formación financiera, Carlos. Uh-huh. En el caso tuyo, ¿destinas algo de tu dinero para hacer inversiones, para ver a futuro qué vas a hacer? Sí. ¿Y cómo le haces? Platícanos un poco, si haces inversiones, en dónde inviertes, cómo inviertes,
Y es un tema que hemos platicado con algunos otros invitados aquí al programa para ver cuáles son sus planes a futuro y qué le recomiendan a la gente que nos escucha. O sea, muchos son jóvenes y tú, Dani, eres muy joven y yo la veo muy madura para su edad, para lo que vas a hacer y lo que vas a crear en el futuro. Y al final de cuentas tener una inversión o tener un fondo de emergencia, por así decirlo, pues también es muy importante. ¿Cómo le hace Dani en este sentido? Pues siento que independientemente del dinero o del sueldo de cualquier persona, es muy importante tener un fondo de ahorro e invertir una parte. Yo siento que antes, hace como 2 años, no le ponía atención a nada de eso, y luego me cayó el 20 que, ok, ahorita pues sí, me está yendo bien, no tengo familia justo, entonces dije, me tengo que poner las pilas, porque en algún momento que necesite hacer un gasto fuerte, Exacto. no voy a saber cómo. Entonces, justo empecé a ver cursos en YouTube y seguir cuentas en Instagram de personas que se dedican a la educación financiera, que da como tips, u ofrecen cursos. Entonces así empecé poco a poquito, y justo con mi papá los dos al mismo tiempo, porque pues en la escuela no hay eso, y siento que mientras menos información tengamos acerca de eso, mucho mejor para el gobierno, entonces sí, pues la verdad en YouTube, y así empecé a ver videos, y lo básico, empecé con lo básico, que siento que es lo importante, pues empezar con lo que te dicen. Mete a ETFs o a criptos, así, pero es una investigación pues que sí hay que hacer para asegurar claro. el dinero, ¿no? Digo, siempre es un riesgo, Sí, pero claro. siempre, pero el punto es como, pues empecé a ver y que hay que diversificar el dinero, entonces, pues lo metí como en 5 diferentes lugares, y ya vas viendo los rendimientos que vas teniendo, que sean 100 pesos. Entonces sí siento que al tener un sueldo hay que dividir gastos básicos, los gastos que no son tan básicos, Okay. Gustos, ejercicio, etcétera, y dejar un buen fondo de 25% más o menos de ahorro e inversión. Está difícil porque hay muchas cosas que hay que comprar y tal, la mercadotecnia y todo, pero Eso iba es yo un sacrificio. sobre todo en Estados Unidos, que es una sociedad consumista. Con una oferta impresionante de Exactamente, productos. con tantas cosas que hay. Y te lo ponen aquí, las ofertas. Claro. O sea, es impresionante. Y me he dado cuenta que yo antes no compraba tantas cosas, ya compro como si no hubiera un día. Pues Además se fuera a tienes acabar una el libertad mundo. diferente, ¿no? Entonces sí, ahí empecé a ver como, ¿qué estoy haciendo? Esto no dura para siempre, o sea, entonces ahí ya empecé a poner mis finanzas un poco en orden, y es restringirse, pero también es tener una conciencia de que siempre hay que ver en el futuro, entonces, y hay que ser responsable, en lugar de, si haces las cosas bien ahorita, en lugar de pedir un préstamo, puedes sacar ese dinero y ya ahorrarte los intereses, y así, poco a poco, entonces, pues la verdad sí. Bueno, ya llegarás al manejo de deuda, que también es otra cosa Cualquier sana, ¿no? persona de mi edad, pues estaría bien echarle un ojo para empezar desde ahorita, pero pues sí está. Es interesante, digo, porque eso no lo aprendió en la escuela. ¿Cómo te ayudaron tus papás en ese sentido? O sea, tú estás Fueron más diciendo... mis amigos. Más tus amigos, ok, tío, porque es como papás tampoco tenemos educación financiera. Tal vez porque no es un tema tampoco además nos también hacen. de papás e hijos tan común en México, ¿no? Es O sea, correcto, es correcto. Fueron más mis amigas que hice en Estados Unidos. En serio, qué interesante. Porque ¿Y tú qué les ellas todas recomiendas a los tenían- chicos de aquí de México? Recomiéndale a los chicos de México. Y ellos me porque decían, tú no ciertamente- tienes inversiones. Y yo, no. ¿Cómo? Es que en Estados Unidos todo el mundo le mete la bolsa, ¿verdad? Y yo, Exacto. no, ¿cómo? ¿Cómo que no tienes? Y así todo el mundo, y yo no. Y es como, ¿por? ¿Tus papás no te hicieron una? Y yo no. Entonces, pues no es tan común para nosotros. Empieza, ¿no? Esa es otra de las cosas que empieza en México, ¿no? O sea, está empezando. Sí, creo Sí. que es muy interesante, y a lo mejor para todos los que nos escuchan, los que nos ven, que son papás,
creo que tenemos que cambiar ese tipo de cosas. Sí, creo que es una responsabilidad nuestra, Carlos, de educar financieramente a nuestros hijos, porque ciertamente se van como ahí a otro país y a lo mejor es, pues ya tengo 10,000 pesos y los 10,000 pesos que me echo completamente, ¿cierto? Porque como bien lo dijimos, en Estados Unidos la oferta es impresionante y te decías tú, te ponen los anuncios de todo enfrente y te los vas a echar. Mira, aquí también ha cambiado mucho las cosas, Gilmar. Yo creo que ya hay que verlo más también como familias. Exacto. Porque también la oferta en México ha cambiado radicalmente en los últimos 5 años. Post pandemia, sabemos que el acceso a productos y diferentes servicios plataformas es exponencial, ¿no? Ujú. Y también viene una generación de los chavos menores de 30 años, de 40 años para abajo, donde las pensiones ya no son una realidad como fueron Muy cierto. para nuestros padres, donde había una perspectiva de pensiones dignas, buenas. Ahora la mayoría de las personas no traen la perspectiva de una pensión o traen la perspectiva de una pensión muy corta, ¿no? Entonces, para cualquiera de los emprendedores que nos ve, para cualquiera de los empresarios que nos ve, el no tener este tipo de cosas como una inversión, como un fondo de ahorro, como algo donde diversificar, como decía Dani, el dinero, definitivamente se convierte en un riesgo muy latente y muy complejo. Y complicado, Carlos, y complicados, porque entonces lo que va a pasar es que sí, tú lo dijiste, si algo llega a pasar complicado, ¿cómo le haces? Y entonces andas llorando y eso puede provocar algo mucho peor de lo que ya está sucediendo. Entonces creo que sí es muy interesante cómo cambiamos esa cultura. A lo mejor, Carlos, un día te invitamos a alguien que nos hable de estos temas financieros, Urge de invitar temas de inversión y todo temas. eso. Denos likes si quieren este tipo de temas, invitamos a alguien que nos hable específicamente de ese tema, ¿te parece? Me encantaría, Guillermo. Muy bien. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, Carlos, porque sí me preocupa eso. Estamos todavía bien de tiempo, Guillermo, tenemos unos 10 minutos, pero Yo te quería hacer una pregunta. ¿Te encanta dónde estás? ¿Te encanta lo que estás haciendo? ¿Y no has pensado en abrir una franquicia aquí o en otro país? Digo, ya nos dijiste que a lo mejor aquí en San Luis no hay el tema de inversión que se requiere para pero en la Ciudad de México a lo mejor sí, o en algún otro país abrir una franquicia de la empresa donde estás trabajando. ¿No se ha pensado en eso? ¿No sería interesante que le dijeras a tus jefas, oye, pues puedo hacer esto? Sí, como que salió el tema una vez cuando estábamos en la casa en Los Cabos, porque dijimos, bueno, si salen más proyectos acá, sería súper buena idea. Pero la verdad no me he metido tanto a ese Ampliarlo. tema. pues es que te conviertes en una llave. Al ser tú la única persona que habla español ahí, Ujú. tienes un área de oportunidad única ahí. Y por supuesto que debe de haber mercado, incluso de mismos extranjeros que viven en México, que no te encuentran una satisfacción al servicio que sí pueden tener en las ciudades de donde vienen. Y por supuesto que sí es una gran oportunidad. Pero sí entiendo muy bien, Gilma, el punto en el que ella quiere estar ahorita en Chicago, ¿no? Es aprender, Sí. es la acción Que de la ahorita ciudad. es un muy buen punto para empezar algo aquí. Claro. O sea, sí lo es. Porque estoy segura que sí hay capital. O sea, sí, a lo mejor no es la oferta más grande, pero de que empieza una familia y luego sigue la otra y luego la otra y luego vas a la casa y dices, wow, ¿quién la hizo? O sea, claro que se va de boca en boca y claro que hay oportunidad. O sea, sí estoy segura que hay mucha oportunidad. Sí lo he pensado, pero la verdad es que sí como que mi meta era irme a vivir a otro país. Entonces, claro que estoy en un dilema de que empezaré, me podré ir muy bien. Tal vez todavía no es el momento. Pero sí es como, la verdad es que estoy muy feliz ahorita en esa ciudad. Entonces, no estoy lista para regresar a San Luis. Estoy muy, muy contenta allá, entonces sí. Bueno, pero a lo mejor estás joven todavía, estás aprendiendo, tú lo has dicho, pero no sé, a lo mejor unos En un 10 años. futuro, sí. 10 años, o sea, no a corto plazo, no a mediano, pero a un largo plazo, Sí, creo que puede ser algo muy interesante una con muy ellos. buena idea. Claro. Ujú. Fíjate que me salta un poquito esto de una manera muy positiva. Cómo los mexicanos no tenemos tan puesto ese chip de jóvenes de qué va a pasar en 15 años, ¿no? Yo también creo que no lo tuve en el momento después de egresar, No, que y menos me quedé nosotros. trabajando en Ciudad de México, en Monterrey. No lo
no lo pensé, o sea, al final del día ocurrieron las cosas como tuvieron que ocurrir, lo agradezco, pero no lo piensas a la perspectiva completa de 15 años, y los americanos lo piensan bastante, ¿eh? Sí. Ellos están pensando cómo van a envejecer, Sí. y nosotros pensamos que no vamos a envejecer. Bueno, es que tú lo acabas de decir, nosotros traíamos la cultura de que tenemos una jubilación. Ellos tienen mucho tiempo que no la tienen. Claro. Y en ese sentido, bueno, ha ido cambiando la cultura de qué tengo que hacer para mi vejez, porque no va a haber nadie que me proteja. ¿Cómo le voy a hacer? Yo tengo que cuidarme a mí mismo. Y eso es lo que está cambiando también aquí en México. Y creo que es interesante, y bueno, oír una jovencita como tú, Dani, creo que es importante para toda la gente que nos escucha. Gracias. Carlos, platícanos, ¿qué le recomiendas a los chavos de hoy? ¿Qué le recomiendas a un joven de 19 años que sigue estudiando, que está en la universidad, sea cual sea la carrera, no importa? ¿Qué le Que recomendarías? estudien afuera también, no solo en la universidad. Como que lo más importante lo aprendes afuera. La universidad yo siento que sirve mucho para los fundamentos básicos y la disciplina, la convivencia, las conexiones, pero sí aprender afuera es más enriquecedor. O sea, ya sea un trabajo o cursos, no sé, hasta YouTube. Claro. O sea, eso la verdad siento que es muy importante. Y también que hay oportunidades, que sí hay. Pues hay en todos lados. Hay en todos Solamente lados. que sabe encontrar. Buscar y buscar y buscar y buscar y buscar. Y atreverse. Atreverse a buscar. Sí, porque seguramente a la primera no diste con este despacho. Seguramente buscaste muchísimos, pero traías una idea muy fija en dónde estar. Es que ese Sí, es el luego punto. el miedo de no ir a... O sea, a mí me pasó. Y el miedo como que, ay, ¿y si alguien me acompaña? Porque, ¿qué les voy a decir? O aquí hasta en algunos trabajos es como, no me contrataste la primera vez, pues la segunda o la tercera. O ser persistente, porque si yo llego acá y el minuto 1 se me cambia la mentalidad aún. Pues que aquí no hay tanto trabajo, o aquí no pagan tan bien. Pero yo siento que buscándole se puede. O sea, sí se puede. Y Eso es todo. es difícil porque entonces sabemos que San Luis ha subido mucho los precios y no hay tanta oferta de trabajo, pero pues el punto es como buscarle y yo creo que sí. Ok. Que en todos lados hay. Interesante. Yo creo que lo más valioso que te atreviste tú, Dani, fue que decidiste lo que querías. Y desde muy joven, como te empezaste a mover, a buscar tu objetivo, te aseguraste que sí era lo que tú querías. Que es lo que muchos chavos luego dudan para dónde correrle, porque pues buscas el trabajo en la industria o tal. Pero si tú te decides, como se decidió ella de esa manera, decir, yo voy a vivir en otro país y voy a trabajar en esto, desde tan joven, por supuesto que la meta es clara y entonces empieza a tocar las puertas. Es más fácil empezar a tocar las puertas correctas si sabes para dónde vas, ¿no? Eso sí. Y se vale cambiar de opinión también. Claro, de que también. no me gustó. Otra Va. cosa. Yo veo aquí algo muy importante. No tienes miedo, ¿sí? Porque a veces hasta irte a otro país es tener miedo. Entonces, con eso me quedaría yo. Con eso estaríamos terminando este programa. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Y no tengan miedo, emprendan, no tengan miedo. Vayan y busquen las oportunidades, porque las oportunidades están en todos lados. Dani, ¿algunas últimas palabras? Es todo. Eso es todo. Como decía una caricatura, ¿verdad? Nadie, muchísimas gracias por estar aquí contigo, que nos permitiste este tiempo. Carlos, muchas gracias. Gilman, muchas gracias. Esperemos que nos sigan, que cada vez más personas nos sigan y nos comenten qué es lo que quieren conocer. Ya vimos el tema aquí de las inversiones para emprendedores y para familias, que próximamente espero yo podamos tener un programa sobre ello. Perfecto, pues muchísimas gracias. Síganos nuevamente en nuestros canales, en YouTube, en Spotify y por supuesto en el canal 170 de Total Play. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias.